recogiendo un poco lo que decían de la sesión de ayer, pero también partiendo de la realidad que todos tenemos, la realidad de los jóvenes es una realidad enormemente compleja a la que dedicamos recursos, intentamos estar con ellos, y es verdad que en muchas ocasiones las cosas no nos salen como nos gustaría. El planteamiento que me hicieron para esta sesión era principios y pautas para atraer a los jóvenes a la misión. Como comprenderéis, es muy osado hablar de eso. Si yo lo tuviera claro, escribiría un libro y me retiraría, porque sería un bestseller mundial. Es muy complicado. Es decir, ¿cuáles son los principios y qué elementos se pueden proponer a los jóvenes para que vengan a la misión? Pues no es sencillo. Yo creo que es el gran reto que la Iglesia tiene por delante, y es un reto que hay que intentar abordar y que en el fondo es lo que la Iglesia está intentando hacer. Es decir, ¿cómo podemos abordar ese reto para conseguir que haya jóvenes, nuevas generaciones, que puedan tener un interés real no solo por la tarea de la misión, sino sobre todo en el ámbito de nuestras diócesis, puedan descubrir que están llamados a ser discípulos misioneros. Y en ese ser discípulos misioneros es muy probable que en el propio proceso interior de cada joven puedan descubrirse como llamados a hacer una tarea en la cuestión de la misión ad gentes, ¿no? Que yo creo que sería el gran reto. Pero por ahí entiendo yo que tiene que ir un poco mi exposición o los comentarios que yo voy a proponeros. Quizá lo primero también decir que yo creo que lleváis un trabajo hecho, ¿no? Es decir, cuando uno se mete en la página web de Obras Misionales Pontificias, se encuentra con este documento que entiendo que conoceréis todos, ¿no? Que es Los jóvenes y la misión, que es un documento que tiene cierto interés, o bastante interés, que está bien elaborado, que marca una serie de objetivos. ¿Qué quiere decir? Pues que el tema que yo voy a proponeros, de algún modo, es un tema que ya le estáis dando vuelta hace tiempo. Estoy convencido de que estáis buscando caminos para intentar proponer lo que realmente se pretende a los jóvenes para que se conviertan en misioneros. Otra cosa es que los encontremos mejor o peor, ciertamente, ¿no? Y luego otra cosa que también me ha llamado poderosamente la atención es en la revista esta de Compartir la Misión, ¿no? Cuando uno ve el sumario, y luego las páginas que siguen, ¿no? Pero cuando uno ve el sumario, hay hasta 70 experiencias en las diócesis españolas, y algunas enormemente interesantes, porque muchos tenéis campos de trabajo, experiencias de misión en distintos países del mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que muchos de vosotros estáis haciendo experiencia constante. Vosotros en las delegaciones, gente que está en vuestro entorno, en vuestras diócesis. O sea, hay gente que está trabajando muy en serio con los jóvenes. Y estoy convencido de que ya hay muchas experiencias que en el fondo pueden permitir o nos permiten sacar ciertas conclusiones. Al final, yo parto de la convicción de que aquí hay auténticos expertos en el tema, porque muchos de vosotros cogeréis la mochila o cogeréis la maleta o cogeréis lo que sea y os iréis en verano a no sé dónde para estar con un grupo de jóvenes con los que habréis trabajado previamente, trabajaréis específicamente en el lugar del campo de trabajo, en el lugar de misión, y después cuando vuelvan seguiréis haciendo un proceso con ellos para ver hasta dónde se puede llegar. Con lo cual eso quiere decir que hay mucha sabiduría acumulada y mucha experiencia que también está ahí. Y que yo creo que eso, entiendo que es una cuestión que no es menor, ¿no? También uno, en su vida sacerdotal, en lo que es el proceso personal, también tuvo la oportunidad de hacer algún tipo de experiencia concreta, principalmente con jóvenes, ¿no? Experiencias misioneras parecidas a las que se relatan aquí, y que indudablemente abren horizontes y que permiten también empezar a sacar conclusiones. Yo recuerdo dos experiencias, un poco antes de que, como decía en la presentación, a mí me nombran obispo de Teruel en el año 10, pero en el año 7 y en el año 9 tuve la oportunidad de estar en una parroquia en Zaragoza, de irme con jóvenes de la parroquia a un lugar de misión, ¿no? Y eso te permite hacer experiencias enormemente interesantes, ¿no? En primer lugar, por los planteamientos, que es lo que uno pretende. Planteamientos que iluminan en el contexto en el que estamos viviendo, y que enseguida diré alguna cosa que yo creo que es fundamental, ¿no?
¿Y qué resultados obtuve? Nosotros nos planteamos acudir a Calcuta. La primera vez me fui con 5 jóvenes, con un grupo muy reducido. La segunda vez fuimos un grupo de 15. La experiencia fue muy buena. Los que estáis en este tipo de... ya sabéis que tiene sus pros, sus contras, sus elementos positivos, pero al final tú lo haces pensando, independientemente en la tarea que puedas desarrollar y sobre todo lo haces pensando en la gente con la que estás. Tú eres un párroco, ¿no? Y lo haces pensando y en lo que puede crecer tu gente. Es verdad también la experiencia que tú desarrollas, y esto es uno de los primeros elementos que yo propongo y que luego desarrollaré un poquito más, o por lo menos la experiencia que yo tuve, es que la gente que me acompañó, y ahora me voy, doy un salto y me voy a la Evangelii Gaudium 14, o me voy a la Evangelii Nunciandi, o me voy a la Redentoris Missio. O sea, la gente con la que yo trabajé era gente de lo que podemos llamar el escenario primero. Hay 3 escenarios. El primer escenario es el de los presentes, gente que está en el entorno de nuestras comunidades. El segundo escenario es el de los alejados, gente que puede tener una cierta vinculación con los que en un momento determinado aún tenemos la capacidad de interactuar. Y el tercer escenario es el de los ausentes. Ya no entro en el de los beligerantes, pero en el de los ausentes. ¿Con quién me fui yo? Pues yo me fui con gente del escenario primero. Gente que estaba en el entorno parroquial. Me tocó el cambio de parroquia. Fue un modo de reconstruir un grupo de jóvenes que adquirieron un compromiso muy serio en lo que es la tarea de la misión. ¿Qué es lo bueno que tuvo aquel encuentro? Lo bueno que tuvo aquel encuentro es que nos permitió que se descubriesen, en una experiencia muy intensa de misión, se descubriesen como misioneros. ¿Qué es lo que ocurrió cuando ellos vuelven a Zaragoza? Yo soy cura de Zaragoza. ¿Qué es lo que ocurre cuando ellos vuelven a Zaragoza? Lo que consigo con ellos es armar una pastoral juvenil renovada en la parroquia en la que estaba. ¿Por qué? Porque ellos han recibido como un baño muy profundo, bueno, la experiencia que todos tenéis, ¿no? Cuando haces una experiencia intensa de estas, la gente viene profundamente renovada. Ahora, insisto, quizá el problema no, la descripción es que yo trabajaba con gente del escenario primero. O sea, gente que de algún modo estaba ya haciendo un recorrido vital y en el fondo lo que les vino muy bien fue hacer aquella experiencia de misión. Como vosotros sabéis, también es muy importante todo lo que es la preparación previa en ese tipo de actividades, que seguro que la cuidáis, cada vez la mejoraréis más, con mayor criterio, los peligros que suelen ocurrir en este tipo de planteamientos, el peligro constante del turismo solidario, la propuesta de un camino interior, la propuesta real de que eso tiene que ser una cuestión en la que tú buscas que se encuentren no a sí mismos directamente, sino que se encuentren a sí mismos en los demás, que es lo fundamental. Uno de los riesgos que siempre tenemos en este tipo de actividades es que la persona vaya buscándose a sí mismo, con lo cual puede desenfocar lo que realmente se pretende, porque se puede introducir sencillamente en un acumular experiencias. Me busco a mí mismo, no, mira, y quizá muchas veces eso hace que nuestras experiencias misioneras encallen. No te tienes que buscar a ti mismo, busca a tu hermano, busca a tu hermana, busca a quien sirves, y en él te vas a encontrar. Y ese es un ejercicio que hay que hacer y hay que preparar desde atrás, hay que trabajarlo expresamente en ese tipo de lugares y hay que retomarlo cuando se vuelve, ¿no? Esa sería la cuestión. Lo que os decía, partiendo de esa experiencia, ¿qué tipo de gente es la que vino? Gente de escenario primero. Al final, en su corazón, lo que se hace es madurar la posibilidad de convertirse en evangelizadores. ¿Qué es lo que yo les pedí cuando volvieron a la parroquia? Que se convirtiesen en misioneros. Me consta que algunos de ellos han hecho después experiencias en otros lugares de misión. Pero sí os digo que trabajaron con una intensidad muy grande en la tarea de evangelización que teníamos entre manos en la vida parroquial. Porque muchos de los elementos que habían adquirido los comprendieron perfectamente, con lo cual se convirtieron en auténticos misioneros, ¿no? Claro, quizá el elemento que nosotros queremos trabajar o que nos proponemos trabajar es decir, ¿cómo puedo conseguir yo jóvenes para la misión? Que es lo que a todos nos preocupa, ¿no? Y ahí es donde la exposición del sociólogo que vino ayer por la tarde
a veces supone un crudo baño de realidad, ¿no? Porque la realidad que tenemos es la que es y nadie nos engañamos, ¿no? Es decir, que y cada vez la realidad con los jóvenes es más compleja, la realidad con los jóvenes no es sencilla, pero indudablemente nosotros intentamos buscar caminos que nos abran a la esperanza a la hora de dar respuestas a los jóvenes que tenemos, ¿no? Quizá, os decía, es importante conocer a los chavales que tenemos delante. Yo recuerdo hace unas semanas hablando con el delegado de Pastoral Juvenil de mi diócesis, con el equipo de la delegación, y ellos hacían un planteamiento que yo creo que es muy interesante, y me decían, nosotros creemos que uno de los elementos que más nos condiciona es que en ocasiones hacemos una pastoral de escenario 1 para gente que está en el escenario 2. O sea, hacemos pastoral pensando que la gente que tenemos es una gente realmente consolidada en el camino de lo que tiene que ser el seguimiento de Jesucristo, y la experiencia que tenemos, bueno, no sé si en vuestras diócesis, pero habitualmente lo que ocurre es que es gente que está en escenario 2, o sea, son alejados, que siguen manteniendo un cierto vínculo, muchos de ellos trabajando en la iniciación cristiana, pero que no han hecho aún una toma real de seguimiento de Jesús, ¿no? Quizá una de las preguntas que nos surge es decir, ante esa realidad de jóvenes que tenemos, ¿cómo les estamos acompañando? Si hay algún tipo de presencia a la hora de acompañarles. Iría más allá. Cada delegación, es verdad que aquí hay un sumario muy grande de actividades, pero aquí no están todas las diócesis. Y a veces no están porque muchas veces surge una duda en la gente que trabajamos en la pastoral ordinaria de las diócesis, también en la pastoral misionera. ¿Realmente creemos que se puede trabajar con los jóvenes? Porque muchas veces lo que se hace es bajar los brazos y decir, no, mira, es que es imposible. No somos capaces de entenderlos, no somos capaces de proponerles cosas, los jóvenes son como son y al final nos resulta muy difícil hacer una propuesta en la que ellos se comprometan de una manera seria, ¿no? Esto es una pregunta ya para cada uno, ¿no? ¿Qué os dice vuestra realidad inmediata? No tenemos tiempo, pero si ahora hiciéramos una ronda diciendo qué realidad de pastoral juvenil tenéis en cada una de vuestras diócesis, en el entorno de la delegación de misiones, pues podríais decir un montón de cosas. Yo sé que aquí se hace un encuentro anual, si no me equivoco, con jóvenes, ¿no?, que vienen de distintas diócesis. Yo recuerdo cuando estaba en Teruel, que venía gente de Teruel y volvían muy contentos, les encantaba el asunto aquel y disfrutaban mucho. Bueno, ¿qué nos dice nuestra realidad inmediata? He dicho de otra manera, ¿cuántos jóvenes tienes en tu entorno? Ninguno. Mire, en mi delegación de pastoral misionera, de misiones o de obras misionales pontificias, la media de edad son 79 años. Yo diría, pues bien, normal, como en la mayoría de los grupos de las diócesis, ¿no? No, nosotros tenemos grupos más jóvenes, bueno, con lo cual eso ya nos permite iniciar elementos que podemos pensar para ver cómo podemos caminar con ellos, ¿no? ¿Tenemos jóvenes? ¿Cómo están? ¿En qué momento están? Es muy importante saber en qué momento pueden estar los jóvenes que tenemos que acompañar. ¿Cómo les estamos atendiendo? ¿Tenemos algún tipo de acción preparada para ellos? Es decir, uno de los grandes problemas que podemos tener con los jóvenes, que es una de las cuestiones en las que ahora entraré, y que es una de las cuestiones que propone el sínodo como tal, es decir, realmente nosotros en nuestra propuesta misionera tenemos espacio de encuentro con ellos, somos capaces de escucharles en algún momento. Y muchas veces el problema que tenemos es que nos resulta muy difícil interactuar sencillamente porque no tenemos pensado cómo vamos a escucharles. O sea, a veces el problema es que ellos entienden que no tenemos nada que decirles ya. Pero también pensar que todo lo que es el dinamismo misionero, para muchos jóvenes, puede tener, cuando menos, la capacidad de interpelarles desde una inquietud, de una propuesta que ellos pueden leer como solidaria. O sea, tenéis un potencial en ese sentido. Seguís teniendo un potencial. Quizá no es el potencial que vivíamos en nuestra infancia, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y iba en mi pueblo al colegio, a la escuela pública que había ahí, bueno, entonces llamamos la Escuela Nacional, ¿no? Al colegio, ¿no?
y para el Domun venían los misioneros. Yo recuerdo cuando acababa la charla que nos echaban filminas de países de África y todo aquello, y no sé cuántos, uno salía edificadísimo, y uno, cuando acababa la charla, uno decía, yo quiero ser misionero, ¿no? Luego nadie éramos misioneros, pero todos queríamos ser misioneros, salíamos entusiasmados, salíamos contentos. Bueno, esa realidad realmente hoy ya no existe esa posibilidad. Sin embargo, en otros momentos sí. Bueno, la pregunta definitiva es decir, si uno se para a pensarlo, podría decir por qué en el fondo yo no puedo contar con jóvenes en mi delegación, o qué estoy haciendo, o qué me está saliendo bien, o qué me está saliendo mal. Yo creo que esos son elementos que no son secundarios, ¿no? Y pensar también que podemos tener gente en nuestro entorno a la que hay que generar estrategias para cuidarlas de manera adecuada. Bien, todo esto, que yo he puesto así en una introducción larga sobre la mesa, en el fondo es lo que ha llevado también a convocar el Sínodo de los Jóvenes, que sabéis que se celebró el mes de octubre pasado. Al final yo lo entiendo también, la convocatoria del Sínodo es como un gran signo de esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante un tiempo la Iglesia ha puesto a los jóvenes en el centro de su pensamiento y en el centro también de lo que tiene que ser su acción pastoral. Es decir, ¿por qué nos preocupan los jóvenes? ¿Qué jóvenes tenemos delante? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué podemos proponerles? ¿Qué acciones podemos emprender para estar a su lado, ¿no? Fijaros que la misma dinámica del sínodo, yo he tenido la oportunidad de participar en este, posiblemente no me toque participar en ninguno más, pero el sínodo es una realidad muy compleja que la Iglesia tiene, pero a la vez profundamente hermosa. ¿Por qué es compleja? Es compleja porque al final nos reunimos en el aula sinodal, participando en el sínodo, gente de todo el mundo, estamos obispos de todo el mundo, hay especialistas de todo el mundo, y en esta ocasión había también jóvenes de todo el mundo que participaban. ¿Qué quiere decir que son de todo el mundo? Pues quieren decir que son de nuestros países, pero que también hay gente que son de países donde la Iglesia está haciendo, y posiblemente vuestras delegaciones tenga proyectos de misión. Con lo cual te da una visión muy interesante de la realidad que tienes delante. Y te da una visión muy interesante de la realidad de los jóvenes que tienes delante. Y es una de las cuestiones que en el fondo hacen que el aula sinodal se convierta en una magnífica escuela para escuchar, para proponer, para ver. Esa es una de las cosas que el Papa intentó hacernos ver desde el principio. Es decir, el Papa en el sínodo habitualmente no habla. ¿Por qué? Porque el Papa va al sínodo propiamente para escuchar. Porque si habla, de alguna manera lo que hace es condicionar al aula sinodal. Si habla del Papa, pues ¿qué vamos a decir? Pues ya, bien, nos parece bien, ¿no? Ya, de alguna manera. Entonces él lo que hace es escuchar. Sí que tiene una alocución al principio, luego en las homilías que hubo, pues hubo varias misas durante la celebración del sínodo, y luego él improvisó una alocución final, unas palabras cuando le entregamos el documento final, ¿no? Pero la alocución de origen fue muy interesante, enormemente interesante. ¿Y por qué fue interesante? Pues porque él puso las pautas de algo que yo creo que no es una realidad secundaria, ¿no? Es decir, él enmarca un poco el trabajo que se nos pide. Cuando uno llega al sínodo está vendido, sobre todo entiendo cuando llegas al primero. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando llegas allí no tienes muy claro exactamente para qué te ha llamado la Iglesia. Es decir, estamos ahí dentro de eso, tal. Hombre, hay gente que ya llevaba 11 sínodos, esos ya sabían, ya tenían una cierta experiencia. Don Ricardo, que también vino por la conferencia episcopal, pues ya era su 6º sínodo, bien, él ya. Y en momentos de crisis nos animaba. Claro, el sínodo dura 4 semanas, a lo que llevas 3 semanas y ves que aquello no va, dices, ¿y esto cómo? Y don Ricardo decía, tranquilos, ya veréis como al final, ya veréis cómo la cosa se encauza. Y es verdad, una cosa realmente sorprendente, ¿no? Pero bueno, tú llegas allí y la puesta en escena es realmente curiosa. Cuento una anécdota, es un poco estúpida, pero nos deja... el aula sinodal es algo parecido a esto, pero está así, ¿no? Encuesta. Con lo cual, los cardenales están en estas filas de delante, los obispos ya estamos en la platea allí, y los jóvenes estaban allí en el gallinero, allí arriba.
Era muy gracioso porque los jóvenes actuaban. O sea, los jóvenes cuando les gustaba la intervención aplaudían, tal, y no sé cuántos, y muy bien. Y cuando no les gustaba, no. no, sino que eran muy buenecicos y muy educados. No, callaban. Pero cuando les gustaba, exteriorizaban y pitoreaban y no sé cuántos. Y la verdad es que era una maravilla. Bueno, el caso es que llegamos el primer día, tuvimos una celebración por la mañana y luego por la tarde ya empezaba. Y empezábamos a las 4. Y nosotros, los obispos españoles que fuimos, vivíamos juntos en el colegio español. Y tuvieron la amabilidad en el colegio de dejarnos un coche para subir y bajar, porque había que subir y bajar y tal. Y entonces nos dejaron un coche, que era muy simpático porque yo conducía, porque iba a los 3 cardenales, llevaba a Blázquez, a Osoro y a Omeya, y yo conduciendo. Íbamos los 4 vestidos de obispo por las calles de Roma, una situación absolutamente cómica, pero bien, estaba bien. El caso es que nos cogió un embotellamiento y el primer día llegamos tarde. El primer día empezaba a las 4. No crees que llegamos a las 4:30, no, llegamos a las 4:01. Y el Papa estaba donde estoy yo, el Papa, y ya habíamos empezado la hora intermedia. Los cardenales se sentaron en su sitio, pero yo me senté donde pude. Pero claro, un momento absolutamente terrible, ¿no? Porque ya el primer día llegas tarde, empieza que no sé cuántos, tal, ya no sabes lo que tiene que hacer, con lo cual te quedas un poco descentrado. Pero a continuación el Papa tiene una locución en la que centra los trabajos que vamos a hacer. Y va haciendo una serie de propuestas que son interesantísimas, una serie de propuestas muy interesantes. Empieza dando gracias, o sea, él empieza agradeciendo todo lo que ha sido el proceso de elaboración de los materiales con los que vamos a trabajar. ¿Y por qué lo agradece? Porque se ha intentado hacer un mecanismo de escucha a nivel de toda la Iglesia. Es decir, ¿cómo se elabora el instrumento de trabajo en el sínodo? Se elabora a través de las consultas a las conferencias episcopales, a través de un cuestionario online en el que participó muchísima gente de todo el mundo que estaba colgado en la Secretaría del Sínodo, a través del presínodo de los jóvenes que se celebró en Roma en el mes de marzo del año pasado, es decir, una serie de elementos en los que la Iglesia al final se había puesto a la escucha. Y entonces el Papa empieza haciendo ese agradecimiento. A partir de ahí dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio, fijaros bien, de discernimiento eclesial o de discernimiento comunitario. Y ahí es donde empieza nuestro primer problema. Que es un problema que sigue vigente. Es decir, ¿por qué? Pues que quizá uno que pertenezca a la tradición ignaciana puede más o menos entender lo que significa el discernimiento personal. De hecho, luego entraremos en eso, si nos da tiempo hoy. Cuando uno coge la Christus Vivit, que es la exhortación posinodal de los jóvenes, el último capítulo, el Papa, lo que hace es proponer un ejercicio de discernimiento personal. En la más estricta tradición ignaciana, en el jesuita. Por lo cual, claro, cuando a ti te hablan de que tienes que hacer un ejercicio de discernimiento eclesial o discernimiento comunitario, has llegado tarde, estás abochornado, te sientas allí, el Papa está lanzando una de tal, y dices, ¿y qué estará queriendo decir realmente? ¿O por dónde quiere que caminemos? En una aula tan grande, pensar que estábamos allí cerca de 400, porque estábamos 260 padres sinodales, pero luego hay auditores, especialistas, los jóvenes, estábamos un montón de gente, y todos dispuestos a hablar. Y hablamos. 4 minutos. Solo se podía hablar 4 minutos. En 4 minutos se puede decir mucho. Yo llevo hablando 20 y no he dicho nada. Pero en 4 minutos se puede decir muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué es lo que se pretende? Uno lleva escrito aquello que quiere proponer y lo que quiere decir. Con lo cual se pueden hacer muy buenas síntesis. O sea, había intervenciones que eran francamente buenas, que eran brillantísimas, ¿no? El Papa nos dice además, nos da las gracias y empieza a hablar de una cuestión, o sea, nos hace un planteamiento de discernimiento comunitario. Es decir, vamos a ponernos a la escucha del Espíritu para ver por dónde quiere llevarnos. Por dónde quiere llevarnos. Este argumento lo recupera al final. El 27 de octubre, después de estar absorbidos por el trabajo
Yo pensaba que uno iba al sínodo y bueno, pues estaba un ratito en las sesiones, luego se iba a tomar un heladito, luego, pues tú sabes, Roma, ¿no? Pero no, era terrible. O sea, terrible, entendedme, ¿no? Pero vamos, trabajábamos de lunes a sábado, mañana y tarde, y en todas las sesiones fichábamos. No por nada, sino porque había que constituir el quórum. Entonces, por las mañanas fichábamos electrónicamente cuando estábamos en el aula general y cuando estábamos en los círculos menores firmábamos como en el instituto. Porque había que votar muchas cosas, entonces teníamos que saber qué quórum había, con lo que había que fichar. Con lo cual íbamos trabajando intensamente, era un trabajo muy intenso. El Papa nos pide también en la locución inicial que redactemos un documento, y él dice muy graciosamente, un documento que pocos leerán, pero que todos criticarán. Bueno, no sé, pero bien, el caso es que es verdad, nosotros nos piden que elaboremos un documento, con lo cual no es que tú hagas una serie de proposiciones que se votan, sino que tienes que redactar un documento que tenga un argumento, con lo cual es mucho más trabajoso. Hay que dedicar muchas horas y hay que hacer un trabajo muy intenso. Por eso os decía, estábamos allí mañana y tarde, trabajando, proponiendo cosas, escuchábamos. El Papa muy sabiamente dijo que cada 5 intervenciones de 4 minutos hacíamos 3 de silencio, para poder reposar. Y venía muy bien para tomar nota, para hacer algún subrayado, venía francamente bien, ¿no? Pero una manera de ir reposando, ¿no? Y de ponerse a la escucha de lo que estábamos diciendo en aquel aula. Y él al acabar nos decía, ser conscientes de que nosotros hemos trabajado, pero sobre todo, quien ha trabajado en nosotros es el Espíritu. Y eso a veces uno, con nuestra mentalidad racionalista, muchas veces no lo terminamos de ver. Y muchas veces en nuestro planteamiento de acción pastoral no lo terminamos de aplicar. O sea, nosotros recurrimos a experiencias que entendemos en las que nos podemos manejar, pero nos cuesta mucho hacer un ejercicio de discernimiento, y de discernimiento comunitario o discernimiento eclesial, para ver por dónde vamos. Y no es una cuestión secundaria, ¿eh? Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Bueno, cuando acabamos el día aquel que acabamos el sínodo, entregamos al Santo Padre el documento, prorrumpimos en una ovación larguísima por 2 cosas. Una, porque bueno, estábamos contentos, el documento se trabajó muy bien en el sentido de que aquellos que habíamos elegido para la comisión que tenía que redactarlo, cuando se hizo el primer borrador de documento y se hicieron aportaciones, volvieron a hacer una redacción íntegra del documento. O sea, no poniendo un documento que luego ponías cuestiones que se sugerían, sino lo que se hacía era volver a redactarlo. Con lo cual, todas las aportaciones, tú te sentías reconocido en las aportaciones que habías hecho, que no es una cosa menor, yo creo que es una cosa muy importante, y facilita que salga por casi unanimidad en muchos de los puntos que salieron, ¿no? Con lo cual estábamos contentos, aplaudimos. Pero también estábamos contentos porque al día siguiente nos íbamos. Y yo creo que estábamos todos deseando volver a casa, ¿no? Es decir, que ya valía, ¿no? Después de 4 semanas de hacer aquella propuesta. Bueno, esa realidad hace que al final el sínodo proponga lo que es un documento final que yo creo que ha ido iluminando el horizonte en el que nosotros tenemos que movernos. Fijaros que cuando nos entregan el Instrumentum Laboris, que es el documento que trabajamos dentro, se hace una propuesta que yo creo que es para esta sala, para toda la Iglesia, es muy interesante. O sea, ¿cuál es el objetivo con el que se trabaja el sínodo? El objetivo con el que se trabaja el sínodo es fijaros, acompañar a todos los jóvenes, sin excepción, para alcanzar la alegría del amor. Fijaros, acompañar, ya tenemos un primer elemento que supone una llamada de atención. A todos los jóvenes sin excepción. Fijaros que eso en la acción pastoral de la Iglesia es también muy determinante, y vosotros que os dedicáis a la misión lo entendéis perfectamente, ¿no? O sea, ¿por qué salimos a la misión? Porque el mensaje de la salvación de Jesucristo es para todos. Y nosotros nos ponemos en ese camino porque intentamos brindar ese mensaje a todos. Es la impronta que tenemos, lo que nos sentimos enviados, lo que queremos hacer, ¿no? Y él se corrobora en el Instrumentum Laboris, es decir, sin excepción. O sea, hay que ver cómo realmente podemos hacer aquello que tiene que ir destinado para que toque el corazón de todos los jóvenes. De todos. Claro, ahí es donde se plantea una de las tareas
que muchas veces no terminamos de vislumbrar y que no terminamos de ver. Vuelvo al argumento del discernimiento, porque me parece muy interesante. Fijaros, voy a leer textualmente una cosa que pone en el Instrumentum Laboris, antes de eso, es decir, ¿y por qué nos nombra el Instrumentum Laboris si hay como 3 documentos en el sínodo? Está por un lado el Instrumentum Laboris, por otro lado el documento final del que os hablaba antes, y por otro lado la Christus Vivit, que es la exhortación que saca el Papa. En el fondo porque el Papa propone, sabéis que unos días antes de que comenzásemos el sínodo, el Papa escribe un documento que regula el funcionamiento del sínodo. Y lo que hace es cambiar el funcionamiento del sínodo. Dice que el sínodo ya no solo va a ser el momento de la reunión que tenemos los obispos en Roma, más los laicos, la gente que participa en él, sino que es un proceso. Entonces, también se van llamando los documentos los unos a los otros para decir, los documentos al final constituyen una realidad que hay que estudiar en conjunto. Y es muy interesante cuando tú te vas dando cuenta de las propuestas que hay. Por ejemplo, hay temas que para entenderlos en su integridad hay que leerlos en los 3 documentos. En el Instrumentum Laboris, en el documento final y en la Christus Vivit. Y eso es una metodología nueva, que se convierte en propuesta. Es decir, planteamientos de los documentos iniciales no se recogen en la Christus Vivit, pero la Christus Vivit hace un llamamiento para decir, hey, aquello hay que profundizar en ello. Uno de esos argumentos es el discernimiento como herramienta pastoral, como instrumento pastoral. Fijaros, leo textualmente lo que dice, porque me parece muy interesante. Lo digo esto ¿por qué? Porque yo creo que hay que introducirse en procesos de discernimiento también en la tarea que nosotros tenemos entre manos. ¿Qué puedo hacer con los jóvenes? ¿Qué puedo hacer con los jóvenes en mi diócesis? Me pongo a pensar qué puedo hacer con los jóvenes en mi diócesis y nos sentamos los del consejo. Y muchas veces lo que hacemos es estrujarnos la cabeza partiendo de experiencias que tenemos y a veces nuestra capacidad de innovación es muy limitada. Y nos sale siempre lo mismo. O nos sale repetir cosas que ya hemos hecho. O nos sale innovar. Hay gente que es realmente creativa, gracias a Dios, y es capaz de abrir nuevos caminos. Dice el Instrumentum Laboris, dice, como obediencia al Espíritu, el discernimiento es sobre todo escucha, que también puede convertirse en un impulso propulsor para nuestra acción. Capacidad de fidelidad creativa a la única misión desde siempre confiada a la Iglesia. Y dice, el discernimiento se hace así instrumento pastoral. Y fijaros, que es capaz de identificar los caminos transitables para proponer a los jóvenes de hoy. Identifica nuevos caminos. Ofrece pautas y sugerencias para la misión que no sean preconfeccionadas, sino el resultado de un itinerario que permite seguir al Espíritu. Y un camino así estructurado invita a abrir y no a cerrar, a hacer preguntas y a plantear cuestionamientos sin sugerir respuestas preestablecidas y a considerar alternativas y a sondear oportunidades. Es Instrumentum Laboris número 2. Es decir, es intentar empezar a jugar el partido abriendo horizontes. Desde una propuesta solo sesuda, no, desde una apertura real al espíritu, que es lo que el Papa intentó decirnos el primer día. Vamos a hacer un ejercicio de discernimiento, vamos a ponernos a la escucha. En la locución inicial, cuando nos hablaba de la escucha, era muy interesante, porque en un momento determinado dice a los jóvenes, primero a los viejos nos dijo, cuando hablen al revés, primero les dijo a los jóvenes, cuando hablen los viejos, no deis de mano. Es decir, aquí van a decir cosas que ya están más pasadas que ni sé, con lo cual no vamos a sacar nada en claro. No puede existir ese prejuicio. Y al revés, y nos decía a los viejos, cuando hablen los jóvenes, daros cuenta de que nosotros podemos tener herramientas e instrumentos pastorales que coyunturalmente están superados. Y a lo mejor en las propuestas que podemos escuchar de los que son más jóvenes, que viven la realidad de su tiempo, podemos encontrar horizontes que realmente son sugerentes. Con lo cual exige una apertura en esa escucha compartida, ¿no? También eso nos lo exige el discernimiento comunitario. Esa capacidad de escuchar, de ver por dónde podemos caminar, de ver cómo podemos abrir nuevos horizontes.
Y muchas veces nuestra pastoral se enquilosa porque no termina de discernir. Y yo os aseguro que nadie más que el Espíritu tiene deseo de encontrarse con sus hijos, ¿eh? Otra cosa es que nosotros le pongamos sordina y le pongamos condicionantes, o no dejemos que realmente se exprese a través de lo que Él quiere expresar en nuestro momento de evangelización en el que estamos de alguna manera viviendo, ¿no? Bueno, esa es una de las tareas que yo quería proponeros como una primera cuestión, ¿no? Es decir, caigamos en la cuenta de que el mensaje es para todos, que lo sabéis perfectamente, y que para encontrar nuevos caminos quizás es necesario hacer un discernimiento. Y el discernimiento es una primera realidad que quizá tengamos que aprender. Hay veces que ya se sabe hacer, pues bendito sea Dios, pero si no, quizá hay que profundizar en él para ver por dónde nos puede conducir el Espíritu. Porque si no, todos haríamos una magnífica pastoral misionera con jóvenes. Y haríamos en la pastoral ordinaria una magnífica pastoral ordinaria. Y sin embargo, lo que muchas veces constatamos es que esa pastoral no es tan ordinaria como nos gustaría. Con lo cual hay que buscar esos caminos para ver por dónde podemos caminar, ¿no? Otra de las cuestiones que planteaba el documento final, que me parece sugerente, es el tema de ser capaces de discernir las prioridades pastorales. Discernirlas. Vosotros que estáis en este terreno, tenéis que ayudar a la comunidad diocesana a que haga ese discernimiento. Y también a los jóvenes, pocos o muchos que pueda haber, a que hagan este discernimiento. ¿Cuáles son los elementos realmente importantes en nuestra acción pastoral? ¿Qué recursos dedicamos? A veces, si no se hace ese discernimiento sobre las prioridades pastorales, resulta enormemente complejo. Pongo un ejemplo para que me entendáis todos, ¿no? Los que estéis en parroquias, que seréis la mayoría de los curas. Pensar que vais a quitar la misa del sábado a las 7 de la tarde. ¿Qué ocurre? Pues que al día siguiente la gente va a protestar al obispo, no nos quite la fe, bueno, esas cosas que todos sabemos, ¿no? Y que es verdad, es decir, que en la medida en que se puede, pues hay que cuidarlas. Pero a veces también hay que hacer un discernimiento con la gente. Si entendemos que los jóvenes son importantes, que la acción misionera es importante, a lo mejor la misa puede ser a las 5. Y el cura se libera ese rato para estar con jóvenes que a lo mejor no puede estar en todo el fin de semana en otro momento. Y hay que hacer un discernimiento de las prioridades pastorales. Y hay que hacerlo con la comunidad. ¿Dónde puedo caminar? También cuando los laicos o los curas estáis sobreempleados, porque cada vez estamos menos, y tocáis a más, los delegados seglares, pero también los curas lleváis una sobrecarga de trabajo, ¿no? Pues también hay que hacer ese ejercicio de discernimiento. Porque si al final os hacemos un encargo, hay que ver cómo realmente facilitamos el que podéis llevarlo adelante. Para que podáis dedicar tiempo, recursos, ganas, ilusión, para que no lleguéis quemados y esto sea como un elemento secundario en la tarea que tenéis encargada, ¿no? Es decir, las tareas son muchas. Al final decían con razón que el sínodo al final era una realidad que iluminaba la pastoral con los jóvenes, pero que planteaba interrogantes a la pastoral general, de la Iglesia. Porque hay cuestiones que pertenecen a toda la pastoral y que vienen muy bien a la realidad en la que nosotros estamos trabajando. 3 subrayados breves más y luego ya entro en materia. Diréis, entra en materia, pero si es la hora de irnos. No, que tenemos 2 horas aquí, no sé cuánto. Tener paz. Bueno, ¿qué elementos son importantes subrayar? Por ejemplo, los digo solo a modo de titular, pero yo creo que son muy interesantes, que salían en el directorio, en el documento final y en la Christus Vivit. Uno, en la que todos trabajamos y que entendemos que tiene una gran dimensión misionera, por lo menos en nuestro entorno, que es la realidad digital. Todo lo que hace referencia al mundo digital. ¿El mundo digital nos puede servir para evangelizar? Sí. Nos supone un esfuerzo grande, y eso que yo creo que OMP, etcétera, etcétera, hacéis un esfuerzo muy notable y tenéis cosas muy interesantes. Yo sigo las cacharras, os sigo en Instagram y tal, y hay cosas muy bien, muy interesantes y muy bien hechas y muy bien. Ahora, ¿cuál es la tentación que podemos nosotros en el mundo digital? Pues muchas veces la tentación que tenemos es reproducir los carteles de anuncio de nuestras parroquias. Eso suele ser habitualmente lo que hacemos. ¿Qué hago? Pues en lugar de colgarlo en el corcho,
ahora lo cuelgo en el tablón de Facebook o lo cuelgo en Instagram o no sé qué. ¿Eso realmente evangeliza las redes digitales? No, es un medio de información sin mayor pretensión. ¿Estoy hablando de cosas religiosas? Sí, claro, pero eso es información. Eso no evangeliza las redes. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer un gran esfuerzo en las redes. Y eso es una de las grandes tareas que el sínodo se da a sí mismo y que trasciende posiblemente el trabajo de una diócesis o de una delegación, pero que es necesario acometer. Y hay que hacerlo con creatividad, con audacia, con recursos, utilizando el lenguaje propio de las redes. Yo no entiendo nada de eso, pero yo entiendo que cuando yo veo un vídeo y me gusta, a mí, que soy un señor ya mayor, digo, esto a los jóvenes no les va a gustar. Porque me gusta a mí. Es decir, es malo, no, es bueno, es fantástico, pero me gusta a mí. Eso es como cuando vas a confirmar a las parroquias y acabas de confirmar y te dicen, señor obispo, la catequista, ¿cómo me ha gustado su homilía? Y dices, ya la hemos fastidiado. Porque yo no predicaba para ti, predicaba para ellos. Si te ha gustado a ti, a ellos, ¿no? Pues a veces en las redes pasa eso. O sea, tú haces una cosa muy cuidada, muy bien hecha, pero utilizas un lenguaje que no es propio para los chavales o para transmitir el mensaje que pretendes. Lo dejo como reto, pero yo creo que es una de las cuestiones donde hay que trabajar mucho, porque se puede transmitir mucha información con todos los selectivos que son los jóvenes, pero que indudablemente llega a mucha gente, y llega gente de la nuestra, y los nuestros son capaces de transmitir toda esa información y toda esa propuesta a gente que está en su entorno, ¿no? Otro elemento que subraya la capacidad de pasar de una pastoral hecha en departamentos a trabajar por proyectos. Y yo creo que en eso de alguna manera vosotros sois pioneros, ¿no? Es decir, hagamos proyectos de misión, hagamos proyectos de... Pero a veces en la pastoral ordinaria es muy significativo. Es decir, ¿dónde están los jóvenes? Los jóvenes no están cuarteados, los jóvenes son jóvenes. ¿Cómo tengo yo estructurada la pastoral en la diócesis? Pues tengo la delegación de misiones, la delegación de juventud, la delegación de pastoral universitaria, la delegación de vocaciones, la delegación de no sé cuántos. Y es el mismo joven, y yo le lanzo mensajes y convocatorias por distintos espacios. ¿No? ¿Qué es lo que propone el sínodo? ¿O qué se discutía en el aula sinodal? Hagamos proyectos, y que cada delegación sume en un proyecto que compartamos, buscando lo que en el fondo queremos proponerle al joven. Supone cambiar un poco nuestro modo habitual de trabajar. También entiendo, y esto es una opinión personal mía, que el papel de las delegaciones ha cambiado. Hasta hace muy poco tiempo, quizá la vuestra es específica, es más... Pero la mayoría de las delegaciones habitualmente lo que hacían era coordinar realidades existentes. La delegación de jóvenes, ¿qué hacía? Había jóvenes en todas parroquias, y entonces la delegación era un lugar de encuentro, de coordinación. ¿Qué ocurre en muchas diócesis? Ya no digo en las diócesis grandes, pero en muchas diócesis hoy en día hay muy pocos grupos de jóvenes. ¿Cuál es el papel de la delegación? Ya no solo es un papel de coordinación, sino es un papel de iniciativa, de puesta en marcha, de formación, de acompañamiento, ¿qué ha cambiado? Con lo cual también tiene que cambiar el modo de trabajar de las delegaciones entre sí. Y eso a veces... decir, ¿dónde puedo encontrarme yo con jóvenes? ¿Trabajáis en coordinación con la delegación de enseñanza? ¿Trabajáis en coordinación con la delegación de pastoral juvenil? En coordinación no quiere decir que nos vamos a pelear por los pocos jóvenes que hay, sino que vamos a darles un horizonte amplísimo para que puedan crecer como discípulos misioneros y realmente puedan dar respuestas. La creación, decía también el sínodo, de espacios de fraternidad para jóvenes que no se cierren en sí mismos, sino que estén en salida. O sea, cuando trabajamos con nuestros jóvenes, no intentamos que queden cerrados en nuestra propia realidad pequeñita, sino desde el principio intentamos engendrar en ellos el hecho de que tienen que salir, de que tienen que ir a buscar a la gente que está afuera. Bien, voy a entrar en algunas cuestiones un poco más concretas que me parecen interesantes. Algunas reflexiones que salen del sínodo y que recoge la Christus Vivit y que recoge de alguna manera también el magisterio del Papa y que a nosotros nos pueden servir para reflexionar en el tema que estamos tratando, ¿no? Una primera es la cuestión de decir, lo que os decía antes, ¿no? Nosotros tenemos 3 escenarios
en el horizonte, los presentes, los alejados y los ausentes, pertenece a la tradición última de la Iglesia, lo lleva diciendo San Pablo VI desde la Evangelii Nunciandi, San Juan Pablo II lo recupera en la Redemptoris Missio y Francisco lo recupera en la Evangelii Gaudium. Y al final, el problema es que habitualmente nosotros seguimos centrando nuestra pastoral en el escenario primero, en el escenario de los presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo trabajo en los tres escenarios, enseguida puedo pensar en la realidad de las diócesis, que no es lo mismo que yo trabaje con gente que tengo habitualmente en mis procesos parroquiales, gente que está alejada o que participa puntualmente, o gente que está ausente. Quiere decir, si yo me muevo en tres escenarios distintos, tendré que hacer estrategias pastorales diferenciadas. Y yo creo que eso es de sentido común. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a todos. No tengo que tener miedo a salir, a llegar, a anunciar a Jesucristo, a las periferias que nos habla tantas veces el Papa. Fijaros que toda la cuestión de las periferias, el anuncio, lo que tantas veces oímos, el hospital de campaña, ese tipo de lenguaje que utiliza tantas veces el Papa, ¿no? Yo creo que son un reto para la innovación pastoral. Es decir, cuando hablamos de hospital de campaña, el hospital no es un lugar donde uno ingresa para morir. El hospital es donde uno ingresa para vivir. Con lo cual, yo tengo que tener una estrategia pastoral pensada para hacerte una propuesta. Claro que me puedo encontrar con mucha gente que está rota, pero tengo que hacerte una propuesta. Es lo mismo del camino hacia las periferias. No sé si os ocurrirá a vosotros tenéis mucha experiencia en esto, ¿no? Pero muchas veces cuando se describen las periferias, uno le dicen, hablamos de periferia, no sé cuándo, y uno se ve a sí mismo con el cabo, ¿no? Con el cabo. Y lo que hace es, coge el cabo y lo lanza. Y entonces tú que estás en la periferia, te coges al cabo y yo te voy atrayendo. Ir a la periferia significa que yo voy allí y que desde donde tú estás empiezo a caminar para llegar a la metrópoli. La metrópoli, el final, es la experiencia de la vida plena. ¿Y qué es lo que ocurre? No es lo mismo que yo esté desde aquí y tire, que empiece a caminar contigo para descubrir las dificultades que tienes para alcanzar la vida plena. Con lo cual eso requiere estrategias pastorales. Y no es lo mismo trabajar con gente que está en el escenario primero, donde hay que asegurar, en el buen sentido de la palabra, hay que profundizar en cuestiones que realmente van a hacer que echen raíces muy profundas, al escenario segundo y tercero, donde hay que arriesgar más. Porque te puedes encontrar gente que está rota y que a lo mejor necesita cogerse del cabo o que sea acompañada por ti para poder realmente arrancar el motor, que no lo tiene arrancado. Y esa es la realidad que nos encontramos. Y nos encontramos en el entorno social, pensar en los jóvenes. Yo cuando llegué a la diócesis de Logroño hace 3 años, va a hacer ahora, ¿no? Y llegué en junio, como muy bien leía la nota esta de presentación, llegué en junio. Y nos fuimos a la JMJ de Cracovia, con lo cual estuve casi un mes fuera y tal. Y yo recuerdo cuando me juntaba con los curas por arciprestazgos, decían, y con razón, decir, pues mire, tenemos muy pocos jóvenes en nuestras parroquias, hay algunas realidades, en la Rioja, claro, yo venía de Teruel, donde ahí sí que había muy pocos jóvenes, porque no es la España vacía y todo eso, ¿no? Soria y Teruel, había muy poquitos jóvenes. Hombre, en Logroño había más. Y a mí me hizo mucha gracia una foto que salió en... al poco venía San Mateo, que es la fiesta grande de Logroño, con lo cual echan el cohete, están todos en la plaza del ayuntamiento, que es una plaza del ayuntamiento muy moderna, así, una plaza enorme, grandísima, y estaba todo lleno de jóvenes. Pero jóvenes. No jóvenes de nuestras oraciones jóvenes, que hay unos pocos jóvenes y todo lo demás son tú, ya me entendéis, ¿no? Es decir, no, jóvenes de verdad, todo lleno de jóvenes. ¿Y qué pasa? Pues que estos son los destinatarios. Y había algunos ahí que habían estado en Cracovia, estaban dándolo todo, en fin, Juventud Divino Tesoro, ya sabéis. Pero ahí estaban dándolo todo. Pero todos son objetivos, todos son objeto de nuestra acción evangelizadora. Todos. Y todos los jóvenes del mundo, que es lo bueno que tiene el aula sinodal, que te permite asumirte a todos los países del mundo, donde todo el mundo va sumando. Los obispos africanos, los obispos asiáticos, hacían aportaciones interesantísimas en el sínodo, porque relataban muy bien la experiencia de sus jóvenes, lo que ellos vivían.
¿Por dónde iban las alocuciones de los obispos africanos habitualmente? Por el papel que la Iglesia podía desempeñar en temas de educación, la importancia de la Iglesia en la educación de las nuevas generaciones y en los problemas que tenían con que los mejores se les iban a la emigración. Yo recuerdo el obispo de Taiwán, hacía una intervención realmente sorprendente porque decía, en Taiwán somos 6 millones de católicos, 6 millones. De los 6 millones que estamos de católicos, 700.000 jóvenes están en una asociación eucarística nacional, asociados. Claro, es una realidad totalmente distinta. 700.000 jóvenes católicos asociados yo creo que no hay ni en toda Europa. ¿No? Son realidades eclesiales distintas, momentos eclesiales distintos, cada uno con sus fortalezas, cada uno con sus debilidades, pero contemplando esa totalidad a la que hay que evangelizar. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? O dicho de otra manera, ¿quién evangeliza a esa gente? ¿Cómo podemos llegar a ella, ¿no? El Papa recuerda en la Christus Vivit esa conciencia que se va creando, él lo repite muchas veces, también lo dice en el Evangelii Gaudium. Es decir, ¿quién evangeliza a los jóvenes? Por un lado, toda la comunidad. La comunidad tiene que preocuparse de los jóvenes. Pero por otro lado, los jóvenes que tienen que ser protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Claro, volvemos al inicio de la charla. ¿Cómo podemos crear esa conciencia evangelizadora a nuestros jóvenes? ¿Cómo se pueden comprometer a la misión? Y ahí está uno de los elementos nucleares de la propuesta sinodal. ¿Cuáles son los elementos nucleares? Acordaros que el sínodo era los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Con lo cual dice, queremos trabajar con jóvenes, hay que trabajar ese tipo de planteamientos. Planteamientos que además se circunscriben en la propia propuesta pastoral del Papa Francisco, que yo creo que son elementos que se van juntando, ¿no? Un primer elemento, yo quiero trabajar con jóvenes. ¿Cómo puedo trabajar con jóvenes? Lo que tengo que hacer es ayudarles a descubrir su vocación. Y pues ya nos gustaría, bueno, a todos nos gustaría, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero hay que tener muy claramente en la cabeza cómo podemos hacer que nuestros jóvenes descubran su vocación y qué propuesta vamos a hacerles. A mí me gusta mucho caer siempre en la cuenta, ¿no?, del tema de la pastoral de la santidad que propone el Papa Francisco. ¿Por qué propone la Gaudete Exsultate? Porque al final lo que hace es apostar por la vida plena. La Gaudete Exsultate en el fondo es la apuesta por la vida plena. ¿Por qué el Papa escribe una exhortación sobre la santidad? ¿Por qué el documento final de los obispos en el sínodo tiene una introducción, un planteamiento central y los 3 últimos capítulos están dedicados a la santidad de los jóvenes? ¿Por qué la Christus Vivit dedica un apartado en concreto para proponer modelos de santos, diciendo de lo que son capaces los jóvenes cuando se encuentran con Jesucristo? ¿Y por qué de manera reiterada el Papa en la Christus Vivit recuerda constantemente que nuestro objetivo es la santidad? De hecho, lo dice claramente al iniciar la exhortación. Dice, mira, yo tengo 3 objetivos con esta exhortación. El primero es comunicar algunas realidades de la fe. Y lo hace en la propuesta del querigma. Lo segundo, que la gente camine en santidad. Tercero, profundizar en la propia vocación. Son los 3 grandes objetivos de la exhortación. ¿Y por qué la santidad? Yo creo que tiene una gran lógica. O sea, al final la experiencia de la santidad es la capacidad de descubrir plenamente la vocación bautismal y ser fiel a la vocación bautismal. Si yo descubro plenamente la vocación bautismal y configuro en mi vida y en mi propia experiencia vital el hecho de ser sacerdote, profeta y rey, no necesitaré que nadie me diga que evangelice. Seré discípulo misionero. Evangelizaré. Desarrollaré la misión profética. ¿Cuál es la tarea que yo tengo por delante? Hacer esa propuesta. El mismo año, la misma propuesta del año de la misericordia va en esa tesitura, ¿no? El descubrimiento del don de la misericordia para proponer la misericordia. Y la misericordia al final hace que yo camine hacia la vida plena, haga experiencia de vida plena.
Yo lo explico muchas veces ya, mis curas están hartos de oírmelo, pero yo creo que es muy ilustrativo. San Juan Pablo II, si os acordáis, escribió una encíclica que fue La Dives in Misericordia, que todo el mundo pensábamos que la había escrito porque era muy devoto de Santa Faustina Kowalska. No se entendía muy bien por qué escribió aquella exhortación, ¿no? Él hace una pequeña exégesis, o sea, un pequeño comentario de la parábola del hijo pródigo, que yo lo simplifico mucho, pero que me parece muy elocuente. Es decir, el diálogo entre el padre y el hijo, de la parábola del hijo pródigo, el hijo menor. Voy a meter la cuña publicitaria, que la tenéis representada en la puerta santa de la Catedral de Santo Domingo, que se abrió para el jubileo calceatense. Estáis todos invitados. Pues la parábola del hijo pródigo, que la ha hecho Rubnik, una puerta preciosa. Si queréis, Santo Domingo está en el cogollito de España. Bueno, la parábola del hijo pródigo es interesantísima. ¿Por qué? Porque al final, cuando el hijo va a decirle al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, basta que me contrates como jornalero, el padre le dijo, no le deja decir lo del jornalero. No le deja decir. ¿Por qué? Porque mi experiencia para ti era la filiación. O sea, yo no me puedo conformar con que tú seas jornalero. Yo había pensado, soñado para ti que fueses hijo. Yo quiero la filiación. Déjate de cuentos. Claro, eso en el dinamismo pastoral, también trabajando con los jóvenes, de alguna manera hace que subamos un poquito más el punto. Y me diréis, pero es que hablarles de eso a gente tal y como viene, de acuerdo, pero vamos a iniciar un camino en el que tenemos muy claro nuestro horizonte. Y a partir de ahí, ser capaces de introducir elementos que nos permitan llegar hasta donde tengamos que llegar. O sea, yo tengo en mi horizonte esa realidad. En mi horizonte está el que tú descubras, en definitiva, tu vida como una vocación, tu vida como una misión, gaudete et exsultate. O sea, el hecho de que tú estés aquí es porque Dios te ha concedido, te ha conferido una misión y espera cosas de tu vida. O sea, tu vida no es indiferente, ni es una cosa casual. Es que Dios espera a través tuyo transmitir un mensaje a la humanidad. Y eso es un elemento, yo creo que muy importante a la hora también de trabajar con nuestros jóvenes, ¿eh? O sea, ¿por qué existes? ¿Por qué estás en medio del mundo? ¿Por qué estás en medio de nosotros? ¿A qué es a lo que Dios te llama? ¿Qué mensaje quiere transmitir Dios con tu vida? Fijaros que el caer en la cuenta de esa realidad de la vocación automáticamente nos abre a horizontes pastorales que no son desdeñables, de los que trata de manera insistente el sínodo. O sea, si yo tengo en mi horizonte la realidad de la vocación y empiezo a trabajar con la gente que tengo en mi entorno ese contexto, ¿qué puedo incorporar para hacerlo eficaz? Todo lo que hace referencia al acompañamiento. Y uno dirá, uy, el acompañamiento, qué complicado es. Y tanto, porque en la realidad eclesial española, el acompañamiento se había quedado reducido a una realidad absolutamente minoritaria. Basta que uno haga análisis, si uno está en una parroquia, de a la gente de la parroquia que acompaña. De modo individual, quizá de modo grupal podemos acompañar más, pero de modo individual habitualmente muy poca gente. ¿Qué es lo que ocurre en el contexto en el que estamos viviendo? Especialmente con los jóvenes que se pueden acercar con una inquietud misionera, que iniciamos procesos de acompañamiento o va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, como nuestros mayores, viven en la intemperie. Y muchos de ellos viven en ácido sulfúrico, constantemente. O sea, reciben placa. Entonces al final ya no saben por dónde les vienen, ¿no? Y tienen que hacer actos heroicos para perseverar en la fe. Necesitan ser acompañados. En el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, ¿os acordáis todos de la JMJ que hubo en Madrid en el año 11? Al año siguiente hubo un congreso que montó la Conferencia Episcopal en Valencia y a partir de ahí se hizo un trabajo por trienios. Cada trienio se trabaja un aspecto. Los aspectos que se eligieron fueron primer anuncio, lleno de lógica, acompañamiento e itinerarios formativos. Para trabajar cada uno de ellos nos reunimos, no solo los delegados como aquí, sino gente que colabora en la delegación. Se hacen encuentros cada 3 años. El primero fue en Zaragoza, que era sobre el primer anuncio. El segundo fue en Granada,
había unas 600 personas que trabajaban en delegaciones. Esto lo digo intencionalmente. Como supuestamente aquello era para jóvenes, intentábamos interactuar. A mí me toca hacer la ponencia final y entonces había un momento en que yo lanzaba la pregunta y decía, de los que estáis aquí, ¿cuántos estáis acompañados? Ojo, que no eran tipos que pasaban por la calle. No, era gente que estaba trabajando en las diócesis con los jóvenes. Menos de la mitad. Tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Qué ha surgido de aquel evento de Granada? Muchas diócesis, de manera diocesana o interdiocesana, están poniendo en marcha escuelas de acompañantes. ¿Por qué? Porque llegaba el momento de intentar acompañar y no teníamos con quién. Tú imagínate que se acerca un joven o una joven al entorno de tu esto con una cierta inquietud. ¿Tú tienes claro cómo vas a hacer un proceso de acompañamiento? Ya no una formación de voluntariado, que está muy bien. No solo una formación técnica, porque al final lo que yo intento generar es un discípulo misionero. Y todo lo demás va a ayudar a que yo sea discípulo misionero. Pero tengo que caminar contigo, porque el acompañamiento en el fondo lo que pretende es que tú seas capaz de descubrir el paso de Dios por tu vida. Y el acompañante lo que hace es eso. Estar a tu lado para, contigo, ser capaz de descubrir el paso de Dios en tu vida. Que te puede llamar a la misión. El problema es que puede haber gente que venga a nuestro entorno y que nosotros no estemos preparados para iniciar procesos de acompañamiento. Lanzo una pregunta. Pero aquí no respondáis como en eso, ¿eh? ¿Cuántos estáis acompañados? Porque si tenemos que empezar el proceso de acompañamiento, si no estamos acompañados, es una de las cosas que se insiste en la Christus Vivit también, ¿eh? El acompañante acompañado. Si no estoy acompañado, no podré acompañar. Y es un elemento que ayuda a la personalización. Yo tengo que ayudarte en la personalización de la fe. Tengo que ayudarte. Porque la realidad es muy complicada y cada vez es más complicada. Por eso es tan importante que yo me vuelque, ¿no? El problema del acompañamiento es que exige tiempo, es muy difícil acompañar si yo no soy acompañado, porque al final no te podré ayudar a descubrir el paso de Dios por tu vida, porque yo no sé descubrir el paso de Dios en mi vida. Con lo cual, cuando sea evidente que Dios está pasando, sí, solo 5 minutos, bueno. Sí, lo intento. Bien. Vale, bien, sí. Bueno, pues eso, que es muy importante el acompañamiento. El tema del discernimiento es fundamental. El Papa lo propone también en la Christus Vivit, el último capítulo. Es un ejercicio de discernimiento. ¿Qué cualidades tengo? ¿A quién se las quiero entregar? ¿Realmente estoy preparado? Se puede hacer un folletito, ¿eh? O sea, el discernimiento en la Christus Vivit es, porque la Christus Vivit tiene la virtud de que hace una propuesta de pastoral general y luego un diálogo incisivo con el joven. Un diálogo directo con el joven. Es decir, si yo quiero discernir contigo, ¿qué propuestas te puedo hacer? ¿Cómo te las puedo hacer? Bueno, salto alguna cosa que yo creo que, bueno, hay cosas que son enormemente interesantes también, pero esto yo creo que es fundamental, ¿eh? O sea, el tema del acompañamiento y el discernimiento. ¿Cómo somos capaces de hacerlo e introducir a nuestra gente? ¿Cómo anunciar también? No quiero dejar de decir esto, intento decirlo en 5 minutos. Cuando yo adentro a la gente en itinerarios, dice la Christus Vivit que es importante no perder de vista 2 cosas. La primera, cuando yo quiero trabajar para generar discípulos misioneros, tengo que proponer, por un lado, cuestiones que hacen referencia al querigma, y lo define muy bien Christus Vivit. Dios te ama, Cristo te salva y Él vive, Cristo está vivo. Y a partir de ahí plantea unas preguntas en esa dinámica del querigma. Y unas preguntas que son muy interesantes, que es la última parte del capítulo 4. ¿Tú buscas pasión? ¿Tú buscas enamorarte? Es un diálogo muy profundo, ¿eh? Yo os aconsejo que lo leáis. Yo pensaba hacer aquí la escenificación, pero no me da tiempo, porque son preguntas espectaculares. Espectaculares. Que inciden muy bien en un diálogo con una persona a la que estás acompañando. Es un dardo al corazón, que busca una respuesta.
y define también la situación en la que ellos se encuentran, ¿eh? Son dardos que el Papa lanza, yo creo que de una manera muy certera, a esa realidad. Y por un lado, cuando yo me adentro con mis jóvenes, tengo dos espacios. El querigma, que nunca hay que abandonarlo, o sea, yo tengo que profundizar en él, porque al final solo tendré discípulos misioneros cuando la gente profundice en la experiencia de Jesucristo, si no es imposible. Y segundo elemento importante en los procesos, en los itinerarios, es que yo viva la experiencia del amor fraterno, de la comunidad y del servicio. Y ahí es donde vosotros, volviendo a lo que decíamos antes, podéis jugar una baza que es fundamental. Lógicamente en esos itinerarios deben tener que cuidar la vida espiritual, ¿eh? Para que la gente entienda los porqués. Pero fijaros, en todo lo que hace referencia a esa cercanía de servicio, se van introduciendo algunas cuestiones que son muy interesantes. La Christus Vivit, por ejemplo, habla de la capacidad de llorar, del don de lágrimas. Curiosamente, dedica 3 o 4 puntos. Y termina diciendo, cuando yo veo una realidad de jóvenes cuya dignidad ha sido quebrada por muchos motivos a lo largo del mundo, eso a mí me hace llorar. Es decir, la realidad de los demás me conmueve, eso se convierte en un camino pedagógico, que hay que proponer a nuestros jóvenes. Dice, no seamos una iglesia que no llora ante los dramas de sus hijos. No nos acostumbremos, quien no llora no es madre, no es hermano, no es hermana. Entonces dice, a partir de ahí, lo que hay que hacer es que nuestros jóvenes asuman un compromiso social, que es muy específico de los jóvenes. ¿Por qué se aproximan muchos jóvenes a vuestras delegaciones de misiones? Porque les atrae de algún modo una vocación de servicio, porque quieren comprometerse, porque quieren hacer un tipo de experiencia. Bueno, eso hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar que el contacto directo con los pobres se convierte en una grandísima escuela, que ayuda a profundizar en la fe y que ayuda a discernir la propia vocación, si es acompañado. Y si el acompañamiento nos lleva a un discernimiento. Es el gran proceso del sínodo, reconocer, interpretar y elegir. El interpretar es ver qué elementos me tienen que llevar a una decisión final, a una elección que yo tengo que hacer. Bueno, ahora me podéis preguntar, culmino con la última cosa, invitando a la lectura de algunos aspectos de la Christus Vivit, que yo creo que es muy interesante. La Christus Vivit, hay un capítulo que lo dedica a la pastoral. Entonces, aboga por la pastoral, llamémosle clásica o tradicional, con campos que todos hemos manejado estos años, peregrinaciones, la música, el arte, el deporte, ¿no? Es decir, no perderlos de vista porque siguen siendo campos magníficos para evangelizar. Y hay un momento determinado, volviendo a lo que os decía antes de los escenarios, que él utiliza la expresión de una pastoral juvenil popular. Entonces, ¿qué es una pastoral juvenil popular? Es una pastoral que en el fondo lo que hace es hacerme salir de mis zonas de confort, que me hace arriesgar, que me hace salir al encuentro. Es una pastoral muy misionera. O sea, un joven que coge el petate y se va a no sé dónde, está saliendo de su zona de confort. Es admirable los jóvenes que se van con vosotros a experiencias misioneras. Ahora, hacer el Camino de Santiago con algunos jóvenes es casi impensable, porque solo de pensar que tienen que dormir en un polideportivo y andar con una mochila ya les da un ataque de nervios. No están dispuestos, ¿no? Y sin cobertura. En nuestras generaciones, era... Y sin embargo ahora coge el petate y lárgate a África o Asia, o donde vayáis, o América, donde sea. Es enormemente loable, ¿no? Bueno, salir de esas zonas de confort. Ahora, esos que se conforman, porque la gente que da esos pasos muchas veces tiene un corazón de líder. Y el Papa habla de ese liderazgo para salir hacia afuera a la hora de evangelizar, pero también para evangelizar dentro, ¿eh? Porque, volviendo a la experiencia que os contaba al principio de Calcuta, aquel que tiene un corazón evangelizador y lo descubre en la misión, luego es misionero en su tierra, ¿eh? Y no olvidéis que nuestro país, que nuestras iglesias, que nuestras diócesis son zona de misión, distinta a la misión que se puede hacer en otros lugares del mundo, pero absolutamente necesaria. Y la iglesia tiene que moverse en ese dinamismo, ¿no? Incorporando elementos que nos refuercen, que nos ayuden, que nos guíen, para ver cómo podemos dar respuestas a todo lo que se nos propone. Y yo corto aquí para que, si queréis, pues podáis preguntar.